Una de las mayores revoluciones en la ciencia, y sobre todo en la física, ha sido la aparición de la teoría de la mecánica cuántica en el siglo XX. A partir de esta teoría podemos explicar el universo en su escala más fundamental, las partículas subatómicas. Una de las ideas más importantes es el comportamiento dual onda-corpúsculo de la luz, a partir de la cual Louis de Broglie propone que no solo la luz presenta este comportamiento, sino que cualquier partícula puede experimentar esta dualidad. A partir de estos hechos, Erwin Schrödinger propone la función de onda, un elemento matemático que describe la evolución de una partícula a partir de su comportamiento ondulatorio. Si bien por sí sola la función de onda no significa nada, la multiplicación por su conjugado nos permite encontrar la probabilidad de hallar dicha partícula en alguna región de un espacio discreto. Teniendo esto en cuenta, queremos encontrar numéricamente la función de onda de Schrödinger independiente en el tiempo, es decir, aquella que representa los estados estacionarios de energía para un electrón confinado en un pozo rígido de potencial. Graficaremos estas funciones de onda para distintos estados de energía, y además encontraremos numéricamente dicha energía para compararla con los valores teóricos. La ecuación de onda de Schrödinger, independiente en el tiempo, es una ecuación diferencial de segundo orden, que puede reducirse a un problema de funciones y valores propios. Sin embargo, nuestro objetivo es graficar la solución de la ecuación sin necesidad de conocer su expresión, es decir, graficaremos a partir de un método numérico la solución a la ecuación y encontraremos por el mismo método los valores de la energía del estado del electrón. El método se conoce como diferencias finitas y permite aproximar la primera derivada de una función como se muestra en pantalla. También permite expresar la segunda derivada de la función como se muestra. De aquí podemos expresar la tercera derivada de la siguiente forma. De modo que realizando algunas sustituciones podemos encontrar la expresión de la función en el punto n+1, conociendo el valor de la función en el punto n y en el punto n-1. Aquí el valor de k corresponde a la siguiente expresión, la cual proviene de la ecuación diferencial. Además, el punto h0 es la medida del intervalo en el cual se parte el dominio de la función. Para nuestro caso, definimos que el pozo de potencial es rígido, es decir, que fuera del pozo es imposible encontrar al electrón. Además, definimos que el pozo tenga una longitud L. La primera condición implica que la función de onda en el punto 0 es nula. La segunda condición implica que la medida del intervalo es L partido por S, siendo S la cantidad de intervalos donde queremos evaluar la función. Entre mayor sea el intervalo, mejor la precisión del método. Asumimos que la función de onda en el primer intervalo debe ser bastante cercana a la función en el punto 0, por lo que le imponemos el valor de la medida del intervalo. Ya con la función en el punto 0 y el punto 1 definidas, podemos construir los demás puntos. Como el valor de la función en el punto n+1 depende de k y esta depende de E, es decir, la energía, debemos asignarle un valor arbitrario a E. El valor arbitrario de E funciona si la función evaluada en el borde del pozo se anula. En caso contrario, habrá que cambiar dicho valor de la siguiente manera. Si la función es mayor a 0, entonces significa que el valor real de energía es menor al arbitrario. Si es menor a 0, entonces el valor real de energía es mayor al arbitrario. De este modo, el programa debe construir todos los valores de la función y revisar si el valor de la función evaluada en el extremo es nulo. En caso contrario, el programa debe cambiar el valor de prueba de la energía siguiendo el algoritmo antes descrito. Tercera parte, el código, como lo hicimos. Para poder aplicar el método de diferencias finitas, primero se importan las librerías necesarias, Matplotlib, NumPy y Pandas. Definimos algunas constantes necesarias, tales como la constante Planck, la masa del electrón, el valor de la función en el punto 0 y en el punto 1. Además, una variable llamada error, la cual es del orden de 10 a la menos 24 y nos servirá para comparar si la función de onda en el extremo de la caja es lo suficientemente cercana a 0. Posterior a esto, se crean funciones para calcular la energía de cada sistema, teniendo en cuenta la longitud de la caja y el estado de excitación del electrón. De la misma forma, se creó una función para calcular la constante K del sistema. Con estas dos funciones anteriores y con la ayuda del método de diferencias finitas, se creó una función que tomaba los dos valores anteriores de la función y con estos dos valores y el paso que hay entre cada uno de ellos,
se logra calcular el siguiente valor en la función. Gracias a esta función, lo que se lograba hacer era delimitar arbitrariamente dos valores iniciales en la función, y a partir de ellos, y con un valor estimado de la energía, empezar a calcular los siguientes valores de la energía. Si estos valores, al terminar la longitud dada, convergían a cero, entonces la energía era correcta, al igual que la función. Si eso no sucedía, se iba a cambiar el valor inicial de la energía. Eso teniendo en cuenta si el último valor de la función era mayor o menor a cero. Después de esto se obtenían todos los valores de x y de psi x, y se graficaban para construir la imagen de función de onda. Asimismo, se empezó a usar la librería SciPy para calcular la integral de la función de onda para hallar así la probabilidad de un intervalo dado. Por último, se creó una consola en donde se podían cambiar los estados de excitación del electrón, los pasos entre cada longitud y la longitud de la caja. También dicha consola construía data frames, gráficas y documentos dependiendo de qué era lo que el usuario le solicitara. Cuarta parte. Resultados y conclusiones. Nuestro programa le pide al usuario la longitud de la caja, la cantidad de pasos que quiere hacer y retorna una gráfica con la función de onda del electrón en los primeros 5 estados de energía. También retorna un data frame con el valor de las energías encontradas a partir del método numérico y las compara con el valor teórico, o incluso, si el usuario lo desea, el programa puede crear un documento donde se especifica la probabilidad de encontrar el electrón en cada parte de la caja en los diferentes estados de la partícula. La gráfica elaborada muestra la función de onda de los 5 primeros estados del electrón dentro de un pozo rígido de longitud de 200 nanómetros. Note que gráficamente el primer estado o estado base de energía solo posee un máximo en la mitad de la caja. El segundo estado posee dos máximos en el primer cuarto y el tercer cuarto de la caja, y un nodo en la mitad de la caja. En este orden de ideas, sería imposible encontrar al electrón en su primer estado excitado en la mitad de la caja. En otras palabras, la partícula en su segundo estado tiene una probabilidad nula de encontrarse en el centro de la caja. Este mismo análisis se puede hacer para todos los estados. Observe que la cantidad de máximos de función de onda es directamente proporcional al estado del electrón. En su primer estado o estado base hay un máximo. En su segundo estado o primer estado excitado hay dos máximos, y así sucesivamente. Es importante resaltar que un nodo significa una probabilidad nula de encontrar al electrón, y un máximo representa una máxima probabilidad. Por otro lado, al analizar el dataframe, encontramos que las energías teóricas y las halladas por el método numérico solo difieren en 10 a la menos 24, lo que sugiere que tanto el método como el código son precisos y eficientes. Después de realizar este proyecto, nos pudimos dar cuenta sobre la utilidad de la programación para los diversos problemas físicos que nos podemos encontrar a lo largo de nuestras carreras. En este caso en específico, fue de gran utilidad el método de ecuaciones diferenciales finitas, pues gracias a este se pudo resolver la ecuación de onda por medio de un programa en Python, con un intervalo de error muy pequeño. Pero también fue de gran utilidad las diferentes formas de integración que se vieron a lo largo de la clase, los análisis de gráficas y cómo plantear un problema físico en un código.